Evangelio en píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. Vamos a seguir elevando nuestra oración a Dios, encomendando el alma de la señora Ninfa Salgado Varela en estos 9 días en el que estamos pidiendo por ella. Oremos. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó lo que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había dejado junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se basaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. El Señor habitará en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Tomen asiento. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Dónde está Dios? Hay algunas personas que dicen Dios está en todas partes. Hay algunas personas que dicen Dios está donde tú lo invoques, ahí está Dios. Y en parte sí, pero no, porque si yo digo que Dios está en todas partes, puedo caer en algo que se llama panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es creer que Dios está en todos lados. Y eso de algún modo no puede ser. ¿O sí? No. Hay un lugar especial donde está Dios, donde habita Dios. Hay un lugar propio de la casa de Dios, ¿o no? Así como ustedes tienen una casa y en esa casa los podemos encontrar, si yo los quiero ir a ver a ustedes y yo le pregunto, ¿dónde vive doña Guille? ¿Dónde vive doña Cristi? ¿Dónde vive doña Petra? Y ya me van a decir, allá está en su casa. Y yo voy a su casa y allí la encuentro. Así es con Dios. Fíjense lo que hoy dice la primera lectura. Dice: la gloria del Señor penetró el templo por la puerta. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo. Y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo del hombre, escuchen, este es el lugar de mi trono. ¿Cuál es el lugar del trono de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Esto cómo se llama? En el templo. ¿Cuál es el lugar donde vive Dios? El templo. Esto material, el nombre correcto es templo. Aunque muchos dicen la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Nosotros, los bautizados, ¿o no? Estas paredes que ustedes ven aquí, el nombre correcto se llama templo. Y dice hoy la primera lectura: Hijo del hombre, este es el lugar de mi trono. ¿Cuál? El templo. Aquí, el lugar donde yo pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre. ¿Con quién? Con los hijos de Israel, en el templo. Por eso, si usted es una persona católica, sabe que el templo es el lugar donde vamos a ver a Dios.
Aunque muchos dicen, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo no tengo necesidad de ir al templo, porque Dios está en todas partes. Te equivocas. Te equivocas porque la Biblia está diciendo que Dios habita en un lugar y ese lugar se llama templo. Allí dice hoy la primera lectura, y si usted es de los que piensan, no, yo no tengo necesidad de ir al templo porque Dios está en todas partes, yo le invito entonces a que usted se ponga a leer el profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo del 1 al 7, que dice, Dios tiene un lugar donde vive y ese lugar se llama templo. Y allí en el templo dice, yo habitaré para siempre con los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Nosotros. Por eso yo, católico, tengo la necesidad de ir al templo. ¿Y a qué voy al templo? A orar, ¿no? ¿Ustedes a qué van al templo? ¿A qué vienen aquí? ¿A platicar? ¿A qué va la gente al templo? A orar, a rezar, a encontrarse con Dios, ¿o no? A eso vamos, porque este es el lugar donde habita Dios. Y el lugar donde habita Dios es un lugar sagrado, es un lugar de respeto, es un lugar que merece decoro. Por eso muchos de ustedes tienen esa bonita costumbre, y ojalá lo sigan haciendo, de ponerle flores, ¿no? Un lugar limpio. Yo les pregunto, ¿su casa donde ustedes viven está limpia, sí o no? ¿Huele bien, sí o no? Así también tiene que ser la casa de Dios. Un lugar donde nos encontramos. Así es que quítate esas ideas, tú que andas pensando de que Dios está en todas partes. Permíteme leerte lo que hoy la primera lectura dice. Hay un lugar propio donde dice, yo ahí pondré mis pies y allí habitaré con todos los hijos de Israel. Es decir, con todos nosotros. Por eso, una persona que entiende muy bien esto, es una persona que cuando va al templo busca que la casa de Dios esté limpia, que la casa de Dios esté decorosa, tenga flores, que la casa de Dios sea digna. Y aunque hay muchos criticones, porque nunca faltan, ¿verdad?, los criticones. Aunque hay muchos criticones que dicen, ¡ay! La iglesia o el templo, ¿para qué tanto adorno? ¿Para qué tanta baño de oro? ¿Para qué? Si Dios vive en la humildad, Dios vive en la sencillez, ¿para qué? Te voy a responder, ¿para qué? Porque para Cristo lo mejor. Pregúntate, ¿a poco tú en tu casa no le vas haciendo mejores? ¿O siempre vives igual? Claro que no. Si tú ves que tu techo a lo mejor en un principio era de cartón, pues después le vas a echar ganas para que tu techo sea de cemento, ¿o no? Claro. Si tú ves que tu casa en un principio las paredes eran de madera, pues después le vas a echar ganas para que sean de ladrillo, porque tú mereces vivir en un lugar digno. Ahora Dios también. Dios merece vivir en un lugar digno, en un lugar limpio, en un lugar donde se le venga a adorar aquí, y de manera especial el sagrario. El sagrario es el lugar en la nave central, aquel lugar, el sagrario, es un lugar que más limpio tiene que estar y más decoroso, donde nunca deben de faltar las flores. Y yo quiero invitarle a toda esa gente que le pone flores artificiales, quiten eso, se ve bien mal. Cuando la gente va y le pone flores de plástico y de papel, quiten eso se ve mal. Y muchos dicen, ay, para no gastar, si no quiere gastar, mejor no ponga nada. Pero quite eso. ¿Cómo es posible que le ponga unas flores ahí artificiales a Cristo? Póngale naturales. Aunque le duren una semana, pero póngale naturales. Porque dice hoy la primera lectura, tengo allí las plantas de mis pies y allí habitaré con los hijos de Israel. Así es que, hermanos, mucho cuidado con aquellas personas que le llegan a faltar el respeto a la casa de Dios. Mucho cuidado, porque aquí vive Dios, aquí es la casa de Dios y este lugar merece respeto.
Aquellos que luego entran tomados a la casa de Dios, cuidado con eso, porque Dios te va a pedir cuentas. Aquellos que llegan a faltarle el respeto y llegan a ultrajar la casa de Dios. Yo recuerdo hace tiempo en una comunidad, no voy a decir cuál, hubo una falta de respeto muy grave ante la casa de Dios, porque en el altar, fíjense, en el altar, profanaron el altar. En el altar encontraron ropa íntima, allí en el altar. Y eso es una falta de respeto gravísima, porque es la casa de Dios. Ahora imagínense esos que andan faltando el respeto al Santísimo Sacramento, aquellos que profanan el Santísimo. Hay gente que luego entra a la casa de Dios mascando chicle. ¡Qué falta de respeto! Hay gente que entra a la casa de Dios con unas minifaldas, le digo, mejor ya no se ponga nada. ¡Qué falta de respeto! La casa de Dios se respeta porque allí vive Dios. Y tenemos que darle lugar a la casa de Dios. Si usted no respeta la casa de Dios, no espere que sus hijos también lo respeten. Si usted no les enseña, ¿cómo van a aprender ellos? Dice hoy la primera lectura. Entonces dijo, Hijo de hombre, este es el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Hay un lugar propio. Y por eso terminó diciendo, usted que es una persona bautizada, su cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Y Dios habita dentro de usted. Y por lo tanto también su cuerpo merece respeto. Si usted no respeta su cuerpo, no espere que los demás lo respeten. Porque primero tiene que respetarse usted para que los demás lo respeten también. Porque dentro de usted habita el Espíritu Santo. Y dentro de usted está y es el templo del Espíritu Santo, porque fue bautizado. Así es que respétese para que los demás lo respeten. Respete el templo, la estructura material, para que los demás también lo respeten. Que así sea. Hoy, 20 de agosto, la Iglesia celebra la fiesta de San Bernardo Abad, un gran líder que recorrió Europa poniendo paz donde había guerras. Fundó más de 300 conventos e hizo llegar a la santidad a muchos de sus discípulos. Nacido en Borgoña, Francia, era llamado Boca de Miel, por su elocuencia que atraía a muchos fieles para que vivan más plenamente la vida cristiana. Siendo joven, una noche de Navidad se quedó dormido mientras se celebraban las ceremonias religiosas en el templo y le pareció ver al niño Jesús en los brazos de María, quien ofreció a su hijo para que lo amara y lo hiciera amar por los demás. Esto lo impactó mucho y más adelante decide entrar al convento de monjes benedictinos llamado Cister. San Esteban lo aceptó con alegría, ya que hacía 15 años que no habían llegado religiosos nuevos. Los jóvenes de las universidades, pueblos y campos que lo escuchaban hablar de la vida de un convento se quedaban entusiasmados y se iban en grupos para que lo instruyera y formaran como religiosos. En el Cister se destacó por sus cualidades de líder y a sus 25 años fue enviado a fundar un nuevo convento. Eligió un sitio apartado en el bosque y le puso por nombre Claraval, que significa Valle Claro. De este recinto salieron monjes que fundaron otros 63 conventos. A pedido del Papa, los obispos, los gobernantes y el pueblo recorrió Europa, deteniendo guerras, herejías, corriendo errores y animando a los decaídos. Cierto día, un hombre bien preparado le pidió que lo aceptara en el convento de Claraval, a quien puso a transportar carbón para probar su virtud. Este discípulo después llegó a ser un gran monje y nombrado Papa Honorio III. Fue muy famoso por su gran devoción mariana. Compuso las palabras de salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Y solía repetir la oración, acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María, invoca a María, decía. Bendiciones, hermanos.